Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy tu asesora virtual durante el módulo. Y bueno, este espacio abierto es con el grupo del módulo 12, Campus 2, Generación 45, específicamente el grupo 046. Y bueno, el propósito de este espacio abierto es resolver las dudas que tengas acerca de las actividades integradoras 3 y 4, que son las que nos corresponde trabajar en esta semana. Vamos a reforzar los temas vamos a hablar de lo que son los tipos de plagio, vamos a seguir haciendo operaciones con notación científica, que veo que todavía les cuesta trabajo, plano cartesiano, funciones trigonométricas, y vamos a ver otra manera, otro método para poder resolver la actividad integradora 3, que es a través de descomposición de vectores. Ok. Pongo acá los comentarios. Ahí está. Ok, bueno, es importante que ustedes conozcan los tipos de plagio también para que no vayan a incurrir en ninguno de ellos. Tenemos el plagio parcial, en donde se comparten ideas de autoría propia y ajena que se representan, los haces pasar como propias al sustituir o mezclar elementos de una o varias obras originales, sin dar crédito correspondiente, pues de dónde estás tomando tus fuentes de información. El parcial por combinación, donde se comparten ideas de autoría propia o ajena y se presentan como propias sin dar crédito al correspondiente. Parcial por sustitución, se sustituyen o modifican elementos de la información que se retoma de una o varias fuentes y se hace pasar por propia. Parcial híbrido, se cita el contenido de varios productos intelectuales y se da crédito correspondiente. Pero también, o sea, aparte de incluir tus referencias, incluyes otra información de otras partes sin incluirlas, ¿ok? Entonces, si tienes una parte de tu trabajo que está respaldado por referencias de donde agarraste la información, pero tienes otra parte que no le pones de dónde lo sacaste, pero no es propio y lo estás tomando de algún otro lado, ¿no? El autoplagio, cuando una persona copia un trabajo que ya había realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras donde parafrasean la información. Esto ocurre más que nada, aquí pues no puede ser autoplagio, a menos que repitas, te toque repetir la actividad y vuelvas a subir la misma, ¿no? Pero pues en otros autores, por eso cuando los autores hacen un libro de un tema en específico, ya no pueden volver a hacer otro libro del mismo tema, repetir el mismo tema, porque al final van a ser las mismas ideas expuestas con otras palabras. El total o por clonación, donde se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos y dan crédito correspondiente. Si se fijan, digo, al final, siempre te manejan el que agarres las ideas y no des el crédito correspondiente. El total por mosaico se intercambia y se hace pasar como propio el contenido parcial o total de diferentes productos intelectuales, es decir, este es como un collage de actividades, que esto pasa, por ejemplo, cuando en la red hay varias actividades integradoras, entonces de repente agarras el ejercicio 1 de esa actividad y luego el ejercicio 2 de otro y luego el ejercicio 3 de otra, entonces todas las copias las pegas y las haces pasar como propias. Y bueno, y ahí nos damos cuenta porque además se van cambiando datos por generaciones y ahí vamos viendo que lo que hiciste fue un collage de actividades, ¿no? Por colusión académica, donde se entrega una actividad de carácter individual, que es una réplica exacta o parcial derivada de un acuerdo previo entre pares, que más que nada esto también se da, ¿no? Desde el momento en que un estudiante sube su actividad a la red, pues ya te está autorizando que tú puedas hacer uso de la información que te está proporcionando, o sea, ya él ya pierde el control, entonces pues ya te está dando autorización, es una colusión académica. Por falsa autoría, donde se atribuye la autoría de un trabajo a una persona sin que haya contribuido en su elaboración. También pasa, ¿no? En que te hace la actividad a alguien más y tú nada más le pones el nombre y dices que tú la realizaste, pero en realidad no la hiciste tú. O en la red bajas alguna actividad, simplemente cambias el nombre, el número de generación, el nombre del tutor y la envías, ¿no? Digo, al final, pues viene siendo también una falsa autoría porque tú no estás haciendo tus actividades. Sobre todo, pues lo que se pide, que era lo que platicábamos en sesiones anteriores, que no es el chiste, ¿no? Que tú copies y pegues, sino al final es que tú aprendas, que es lo que se está buscando a la hora de hacer las actividades. Y referencias falsas, donde se entrega la referencia de un texto que no corresponde a la fuente o no existe, ¿no? Que también pasa que dices, bueno, ya agarré la información, pero no sé cómo
poner como referencia de dónde la agarré, perdí a lo mejor de qué página lo saqué o de qué artículo, entonces pones cualquier artículo, ¿no? Entonces cuando se revisa la referencia, pues no tiene nada que ver con lo que estás hablando, entonces también eso es por referencias falsas y se puede considerar como plagio igual. Entonces, bueno, es importante conocer todos los tipos de plagio que hay y cuando hagamos nuestras actividades integradoras, pues ser los más honestos posibles y si tomamos la información, sobre todo a la hora de redactar las preguntas de reflexión, porque al final los ejercicios pues, los tienes que hacer tú, ¿no? No hay como que tengas que tomar referencia de algún lado, a lo mejor te pueden servir algunos ejemplos o videos o algo que haya en la red para comprender mejor el tema, pero a la hora de desarrollar los ejercicios pues los tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, si lo haces de alguna otra manera, pues ya sí, ahí ya estás incurriendo en cualquier tipo de plagio. Entonces sí les pido que cuiden mucho ese detalle porque además de que pues, te baja puntos, también queda registrado en tu bitácora, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar mucho ese detalle. Y bueno, seguimos trabajando con la unidad 1, matemáticas y electricidad, y comenzamos con la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos. Importante pues revisar todos los recursos, ¿ok? Participar en el foro aprendiendo, ahí tiene una pregunta detonadora, les pido de favor que la respondan, hay muy poca participación en el foro, igual si tienen alguna duda lo pueden escribir ahí, responder las dos actividades formativas una vez revisados los recursos y te sirve de autoevaluación y bueno, ahí vas acumulando puntitos y tenemos las dos actividades de esta semana. Vamos a seguir reforzando esta parte que estuve, ya hay quien me mandó algunas actividades integradoras, la 3 ya se las evalué, pero la mayoría está teniendo problemas a la hora de hacer sus operaciones con notación exponencial. Entonces, recordemos que cuando hay la multiplicación, se reconserva la base y los exponentes se suman o restan, dependiendo del exponente, el signo que trae el exponente. Cuando es una potencia elevada a la otra, que esto pasa en la fórmula de ley de Coulomb en la distancia al cuadrado, ¿ok? La base se conserva y los exponentes se multiplican y en la división hay una resta, cuidando siempre los signos que trae el numerador y el denominador. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir practicando con esto. A ver que me ayuden, vamos a hacer esta operación. ¿Cuánto les da? Menos 2 por 10 a la menos 9 por menos 75 por 10 a la menos 8. Recuerden que primero multiplicamos la primera parte, que es menos 2 por menos 75. ¿Cuánto les da menos 2 por menos 75? Pueden apoyar con la respuesta. Recuerden que también hay que participar para poder tener tu